Boreal Televisión presenta. Saludos amigas y amigos, muy buenas noches, bienvenidos a EnQ, como de costumbre. Para nosotros un placer compartir este ratito de la noche a través de los canales de Boreal Televisión, desde Santiago de los Caballeros, cubriendo todo el territorio de nuestro hermoso país, la República Dominicana, así como también con presencia en los sistemas de cables, aplicaciones y plataformas para el resto del mundo, especialmente en Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Centro, Suramérica, Europa y las islas del Caribe. Gracias por acompañarnos. Martes 25, hoy no es lunes, hoy comienza una semana laboral más corta debido al feriado de la Virgen de la Altagracia y también de la movida del día del natalicio del fundador de la República, Juan Pablo Duarte, que es mañana, pero se trasladó para el día de ayer. Señor Juan Sebastián Ricardo y García, buenas noches. Buenas noches, Mayobanex, Atahualpa, Ramírez y Molún. Gracias, amigos, porque están con nosotros. Bienvenidos. Por supuesto, hablarles, como de costumbre, al inicio del programa de Agua Cascada, que es la calidad del agua embotellada, la garantía de la salud suya y la de su familia. Agua Cascada, para sus pedidos, llámese al 809-576-2713 de Agua Cascada, la calidad del agua embotellada. Un fin de semana largo, el más largo de todos los que hemos tenido en los últimos tiempos, pero que también marcó para Santiago días de luto por el fallecimiento tanto del doctor Luis Enrique Cantizano, neurólogo destacado, excelente ser humano, amigo de los amigos, iba más allá del deber como médico. Un trato personalizado para todos sus pacientes y la verdad es que hay gente que uno dice, caramba, no debía desaparecer físicamente. Quique Cantizano, para los que éramos sus amigos, una persona siempre dispuesta, un profesional a carta cabal. La medicina pierde un gran profesional y los que le conocimos perdemos un gran amigo, un extraordinario ser humano. Así también la desaparición física de Monseñor Agripino Núñez Collado, acaecida el sábado pasado, y cuyos restos fueron sepultados en el día de ayer, después de los honores de estilo. El presidente dispuso los honores militares, los honores de Estado y también toda la ceremonia que se llevó a cabo tanto en el multiuso de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra como en la Capilla de la Anunciación de la misma Pucamaima, donde el presidente de la República hizo acto de presencia, las principales autoridades y ministros del gobierno, así como las autoridades de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Muchas reacciones, algunas críticas a la trayectoria de Monseñor. Evidentemente que los hombres, cuando les toca tomar posición de algún lado, pues no pasan desapercibidos. Monseñor innegablemente era el considerado el mediador por excelencia en la República Dominicana, aunque en algunas ocasiones disentíamos de Monseñor Agripino Núñez Collado por entender que algunos de los arreglos, más que todo, era buscarle embajadero a las situaciones, pero no comparto bajo ninguna circunstancia el que se quiera, a través de medios de comunicación y redes sociales, se quiera hablar de alguien que ya no pueda defenderse. Usted podrá haber estado de acuerdo o no, debió decirlo en su momento, pero sin lugar a dudas que Monseñor jugó el papel que le correspondió como mediador de grandes conflictos y probablemente le evitó a la República Dominicana situaciones
complicadas de alta envergadura, buscando el consenso, que era su misión por excelencia, y esto también traía, por supuesto, algunos desacuerdos. Pasa el alma de estas dos personas, figuras de Santiago de los Caballeros, ante su partida a rendir cuentas a el Señor. Adelante, Juan Sebastián. No tengo más comentarios con eso. Aquí que lo conocimos, que Cantizano, debo decir que el COVID-19 sigue cobrando vidas para aquellos que están apostando a que esto es una vida. Y esas dos vidas que se perdieron es un ejemplo de eso. A propósito, ya se descubrió que las variantes del COVID fueron creadas en el laboratorio de Wuhan. O sea, todavía no se ha descubierto el vector entre el animal que lo transmitió o hizo la zoonosis al ser humano. Y ya se sabe por un estudio que apareció en Infobae, al que se han sumado casi todos los científicos del mundo, de que China, al parecer, lanzó eso para crear condiciones que alteraran el proceso económico del mundo. La pandemia fue una acción volitiva del gobierno chino. Pero vamos a dejar eso de lado porque eso no es... ¿Dónde se confirmó eso? Que no aquí tengo te lo puedo enviar en un ratito. La información está en Infobae Mundo. Es una página que tú la conoces. Laboratorio de Wuhan creó 8 virus parecidos al SARS-CoV-2, 2 de ellos infecciosos para el ser humano. Infobae. Eso tiene 24 horas. Ese estudio ha sido corroborado por decenas de científicos. Pero dejemos eso a un lado. Lo de Monseñor Agripino Núñez Collado, su contribución a la educación superior vía la rectoría de la Universidad Católica Madre y Maestra, que él no fue el primer rector. El primer rector fue Monseñor Hugo Eduardo Polanco Brito. Y alguien dijo por ahí que él había sido, creo que fue el ministro Fulcar, el fundador de Locabaima. No, Locabaima la fundó el Episcopado Dominicano. Y el propulsor y el primer rector de esa alta casa de estudio fue Monseñor Hugo Eduardo Polanco Brito. Mi papá fue profesor fundador de lo que era entonces la Universidad Católica, Madre y Maestra. Pero el quehacer del padre Núñez, de Monseñor, lejos de significar para nosotros, los que tenemos cierto grado de compromiso social y patrio y ciudadano, resulta ser una vergüenza. No por él, porque él hizo lo que es una vergüenza es que la clase política dominicana haya tenido que buscar mediadores para entenderse en esta hedionda y asquerosa lucha de intereses que todavía sigue igual. Los dominicanos no podemos entendernos porque somos salvajes y la clase política nuestra ha alimentado eso. Tú siempre me has visto decir a mí que nosotros no nos conducimos como país hacia el progreso que tienen los pueblos del Asia y otros pueblos de Europa y otros ejemplos del mundo. Por una sola cosa, los pueblos progresan cuando hay educación y aquí no la hay. Y no hablo de la educación hogareña, hablo de la educación formal. Mientras nosotros apostamos al teteo y apostamos a vivir en el pasado, esos pueblos que han progresado hoy y que tienen estándares de vida excelentes es porque tienen una alta educación. Mientras un estudiante asiático está en un ordenador o en un teléfono nutriéndose, el joven dominicano está en un teteo o en un TikTok. Y mientras no hay educación nunca seremos para nada. Pero lo de Monseñor Agripino Núñez Collado, caramba, es una vergüenza para la clase política de este país, que lo necesitó como mediador porque nunca ha sabido entenderse por ser una clase salvaje y porque los intereses están por encima de la patria. Bueno, yo creo que con la partida... Y siguen estando por encima de la patria. Y el mejor ejemplo es Punta Catalina, que quiero que me des un espacio ahorita porque voy a hacer una reflexión. Con la partida de Monseñor, creo que se cierra un ciclo de ese tipo de personaje mediador en la República Dominicana.
O sea, ya difícilmente se habla de esa mediación que caracterizaba a Monseñor Agripino Núñez Collado. Bueno, vamos a otros temas, pasa al alma de ambos. Y entramos a otros temas, vamos a iniciar con lo de Punta Catalina, que todos los días, a veces uno se encuentra con algunas declaraciones del ministro de Energía y Minas, que lo que hacen es como ahondar más la preocupación y no me explico. Adelante. Mira, muy breve, Atahualpa, porque Punta Catalina nos ha dado una serie de lecciones que nos deben servir a todos, incluyéndonos a nosotros, en términos particulares a quien les dirige la palabra. Cuando Punta Catalina fue concebida por el presidente Danilo Medina y su gobierno, lo hizo en un momento muy difícil, un momento muy escabroso, muy accidentado. ¿Por qué? Porque se habló de una obra que la iba a construir de manera principal el consorcio brasileño Odebrecht, que en esos momentos estaba en la atención internacional por el asunto de los sobornos en países latinoamericanos y que ya había cumplido una penalidad en Estados Unidos por prácticas comerciales desleales. Estaba en los medios de comunicación, en la atención de todo el continente, y en más de un país se aperturaron acciones legales contra los responsables, menos aquí. A propósito, ahorita te voy a hacer un comentario que tiene que ver mucho con eso. Pero en el momento en que Punta Catalina fue concebida y empezó su ejecución, en esos momentos en que lo de Odebrecht estaba de moda y todo lo que acompañaba a lo de Odebrecht, el presidente Danilo Medina se limitó solo ante las dudas, las aprehensiones, su relación con lo de Odebrecht, se limitó solo a nombrar una comisión de notables que finalmente rindió un informe diciendo que todo lo relativo a la licitación de esa planta termoeléctrica había estado en orden y había quedado bien. Pero las dudas nunca terminaron. Incluso no comprendía Atahualpa en aquel momento, y ahora lo entiendo, cómo una clase oligárquica, una clase empresarial que siempre habría medrado con ayuda de gobiernos, siempre habían crecido, se habían apoderado de muchos bienes públicos, le había ido muy bien con el apoyo de muchos gobiernos, pero nunca, esos gobiernos nunca le permitieron a esa clase que asaltara el poder. No se lo permitió Joaquín Balaguer, no se lo permitió Salvador Jorge Blanco, no se lo permitió Antonio Guzmán, no se lo permitió Hipólito Mejía y no se lo permitió el PLD. Y esa clase oligarca necesitaba llegar al poder para cumplir una serie de metas de apoderarse de ciertas estructuras que a ellos les interesan. Y en aquel momento no lo entendía, y ahora entiendo por qué esos sectores que hoy están representados en el Palacio Nacional hicieron connubio con la principal fuerza de oposición del país entonces, que le vendió al pueblo dominicano el argumento de que Punta Catalina era la suma de todos los horrores y de todas las corrupciones, y que incluso el propio Antonio Almonte era el abanderado de que el valor había sido subvaluado, había sido reducido de manera perjudicial al Estado, de manera con corruptela, y que su costo él lo estimaba en alrededor de 3.300 millones de dólares. En un programa tú me dijiste, Juan, hay que exigir transparencia en Punta Catalina, pero no podemos aunar nuestras voces a los sectores que van a resultar afectados con el funcionamiento de la planta. Porque desde el mismo momento en que fue concebida, esos sectores poderosos que intervienen en el negocio de la energía, Punta Catalina significaba el equilibrio del Estado. Y para esos sectores, Punta Catalina nunca fue agradable. Y como el gobierno del presidente Medina la impuso por encima de ellos, entonces ellos decidieron llevar a uno de su clase al poder, acompañado también por Estados Unidos,
para luego cumplir con sus designios mercantiles entre los que está Punta Catalina. Porque de eso no hay dudas. Entonces, ese partido utilizó como argumento de campaña todos los males de Punta Catalina. Y mira ahora lo que ha resultado. Cuando ese gobierno que tanto atacó esa empresa llegó al poder en agosto, en vez de hacer una transformación visceral sobre la planta para dotarla de transparencia que según ellos no tenía, ellos nombraron ahí al ingeniero Serafín Canario y continuaron Atahualpa con el mismo esquema de administración que tenía el gobierno anterior y que ellos criticaban. Y mantuvieron ese esquema de administración por 1 año y 2 meses hasta que hubo que destituir a Serafín Canario porque ya se había orquestado todo el negocio de Punta Catalina. ¿Qué hizo Serafín Canario? Que todos nos sorprendimos. Bajo ese mismo criterio de administración llegó, suspendió el programa de las subastas inversas, que fue una sugerencia de don Pepín Corripio en la comisión, y que resultaba Atahualpa porque no solo permitía ahorros en la compra del carbón, sino que aseguraba el suministro en las mejores condiciones. La subasta abierta no es más que se apertura un concurso para venta de carbón, pero los sobres se abren en presencia de todos. Y ahí están los precios. Bueno, el que me ofrece menos precio con esta calidad es fulano. Pero como era una subasta inversa, cualquier otro podía competir ahí mismo y decir, ok, yo le voy a dar el mío, la misma calidad, el menos precio. Esas subastas, repito, no solo garantizaron el suministro de carbón, sino que en más de una oportunidad el Estado Dominicano se ahorró más de $800.000 en la compra y suministro del carburante de Punta Catalina. Pero no solo fue eso. De golpe y porrazo votaron todos los técnicos entrenados por las empresas constructoras de la planta, que no eran políticos. Serafín Canario desorganizó a Punta Catalina hasta el punto de que el país dijo, pero ven acá, ¿qué es lo que quieren? Es destruirla para venderla a pedazos, porque no se explicaba una conjunción de tantas equivocaciones que no lo fueron. Fue una política de erosionar la imagen de Punta Catalina de cara a este negocio. Esa fue porque la planta entró en etapas de averías gravísimas, no por descuido, porque el asunto del enfriamiento y de los tubos, eso no fue descuido, eso se permitió que sucediera y lo que eso le costó al Estado. Entonces, 1 año y 2 meses después, Atahualpa, el gobierno viene y se destapa con un fideicomiso, un contrato muy oscuro, muy cuestionable. 1 año y 2 meses después, ¿quién ha provocado este descreimiento, esta falta de confianza, esta falta de fe, esta absoluta suspicacia? El propio gobierno del presidente Abinader, con sus actuaciones. Hace 4 días, el ministro de Energía y Minas dijo que la figura del fideicomitente adherente no debía estar en el contrato, que era irritante, pero que además era una figura que no debía haber estado. Hace 4 días y salió en la prensa, pero usted es el ministro de Energía y Minas. Si usted sabe que esa es una figura que no solo es irritante, que pone en dudas el contrato, sino que es una puerta para la inversión privada, ¿cómo usted permitió, siendo ministro, que ese contrato fuera al Congreso en esas condiciones? Hace horas dijo en un programa matutino, que me imagino que tú habrás oído esas declaraciones, que no, que él reitera que el precio de Punta Catalina es más de $3.000 billones, pero que el precio que se colocó en el contrato, que según él es provisional, que ese precio de 2.340 millones fue el que apareció en el acuerdo de marzo del 2020, que fue el acuerdo en que se resolvieron las disputas, y que ese fue el precio que se le colocó en ese contrato, pero que ellos habían hecho esfuerzos para hacer una auditoría, pero que la habían declarado desierta en más de una oportunidad. Lo que él no dice es que él le colocó un tope al costo de la auditoría de $250.000. Hay una firma auditora norteamericana que está trabajando hace 3 meses.
Ahora, cuando se consolidó el negocio, pero él no lo hizo antes. Entonces, ¿cómo él me dice a mí que ese es un valor provisional cuando ellos han enviado un contrato a la aprobación del Congreso? Y si el Congreso aprueba ese contrato, para modificar ese precio tiene que ser sometido nuevamente a la consideración de las cámaras legislativas. ¿Y cómo es posible? Como tú dices, todos los días se emiten declaraciones que aumenta aún más la desconfianza. Al final, y aquí termino mi comentario, ¿qué lección me deja a mí Punta Catalina? Uno, Punta Catalina hoy representa el equilibrio en la oferta energética y el 30% de la energía que se sirve en el país. Dos, el contrato del fideicomiso ratifica que en Punta Catalina no hubo ninguna de las corruptelas ni de las corrupciones que según los que hoy gobiernan imputaron cuando eran oposición, porque han confirmado, han convalidado el mismo precio y hasta el día de hoy no han presentado una sola prueba de lo que ellos vendieron en nombre de ellos como partido y en nombre de la clase empresarial que representan para atacar a Punta Catalina. Tres, si Danilo Medina no hubiese pensado en Punta Catalina, Dios mío, ¿qué hubiese sido hoy de la generación de este país? Yo entiendo que la supervivencia del Partido Revolucionario Moderno depende de desviar de la atención pública la obra de Danilo Medina, que independientemente de la corrupción que dice el Ministerio Público que hubo, porque yo no puedo acusar, que dice el Ministerio Público que hubo, que fue enorme, según el Ministerio Público, el PRM tiene que desviar de la atención pública la obra de Danilo, porque es imposible que ellos la superen o que pueda ser superada por otro gobierno en este país, porque hasta ahora ha sido la mejor obra de gobierno, porque hay al César lo que es del César, independientemente de la corrupción que hay que perseguir y sancionar en caso de que sea cierto. Pero esa es la gran lección, Atahualpa. Esa es la gran lección. Hasta ahora no han presentado una prueba de las acusaciones. Bueno, Catalina está ahí, pero está ahí en un negocio. Porque, Atahualpa, mi última pregunta. ¿Por qué la figura del fideicomitente adherente? ¿Por qué se contradicen tanto? ¿Por qué la iracundia del presidente y la rabia? ¿Y por qué un comité técnico integrado por personas ligadas al sector eléctrico, que tienen negocios en el sector eléctrico, que representan otros intereses? ¿Por qué ese comité técnico no estuvo integrado por el ministro de Hacienda, el ministro de la Presidencia, el ministro de Planificación y Desarrollo, el presidente del Consejo Económico y Social? ¿Por qué no lo integran un legislador de la Cámara Alta y de la Cámara Baja, contrario al partido de gobierno? Para ser más transparentes, no. Punta Catalina es un negocio organizado por la clase oligárquica que está hoy en el palacio, porque ellos llevaron a un presidente que es parte de ellos. Y cada vez que hablan, más se enredan. Bueno, no voy a decir más nada. Vamos a publicidad porque lógicamente ya me extendí mucho. No, voy a hacer un par de cositas cortitas cuando regresemos después de la pausa.